Bienvenidos a Psicología en Profundidad, ese espacio en donde las charlas van al hueso. Hoy vamos a estar charlando con Patricia Faur. Ella es psicóloga, escritora como de 16 libros, tengo muchos, y especialista en dependencias afectivas patológicas, profesora de diplomaturas y posgrados y una divulgadora que tiene un don con la palabra. Hoy vamos a ir de lleno al concepto de la dependencia emocional en su estado puro, como patrón vincular histórico que por ahí acarreamos según nuestras heridas de la infancia y no sabemos, y ahí es donde tenemos que trabajar si queremos romper con circuitos en donde siempre nos vemos envueltos en vínculos que nos dañan y nos generan dolor. Sin más, vamos a escucharla. Bueno, bienvenida Pato, qué placer tenerte acá conmigo. Realmente, nada, te admiro, sos mi profe, sos una escritora que me inspira, así que nada, una gran bienvenida y gracias por acompañarme hoy. Me encanta estar acá con vos. También te admiro, viste que uno tiene discípulos que admira. Así que me encanta y felicitaciones por tu nuevo Ah, libro muchas que dio a la gracias, luz y que es maravilloso. muchas Bueno, aquí gracias, ojalá estamos te con guste. un tema potente. Hoy vamos a charlar sobre dependencias afectivas, que obviamente es la especialidad absoluta de Pato, pero yo siempre hablo de narcisismo, que es como el otro polo. Por supuesto que indefectiblemente lo vamos a tocar en algún momento, pero hoy quiero como ahondar en qué es esto de la dependencia afectiva. Yo le digo como patrón histórico, como la persona que viene aprendiendo este sistema de vinculación y no necesariamente solamente dentro de un vínculo con alguien abusivo o patológico, sino como estilo, ¿no? de relación interpersonal. Entonces, Interacción. exacto. Entonces, vamos a ir un poco al hueso. A mí me gusta pensarlo así, estas charlas como, no me gusta quedarme en la superficie la encontramos en un montón de lugares. Vamos a aprovechar que tenemos a Pato acá adelante para hurgar y pick her brain, ir al cerebrito ahí, a ver cuánto entendemos de qué realmente es la dependencia afectiva. Así que, Pato, te doy la palabra, arrancá como te parezca Vamos. y nos contás un poco. Eh, y es verdad lo que decís, porque la dependencia emocional no se diagnostica en función de la persona con la que estás relacionada. Ahí va. Es un patrón vincular que incluso tiene que ver con una modalidad que vos tenés, estés o no estés en una pareja, estés o no, uno siempre está en vínculos, madre, familia, hermanos, trabajo. Entonces es un patrón vincular que uno desarrolla como adulto en los vínculos y que tiene que ver, hunde sus raíces en la infancia, en lo Ujú, que nosotros llamamos un patrón codependiente en la infancia, que es una falla del apego. O sea, una falla en la infancia en lo que tuvo que ver de la relación con sus cuidadores, madres, padres o quien haya ocupado el ujú, lugar de cuidador. De ahí emerge un niño que no es un niño, es un adulto en la infancia, es lo que nosotros llamamos un hijo parentalizado, después nos vamos a meter un poquito con ese ujú, tema, pero que tiene ciertas características que lo hacen vulnerable o la hacen vulnerable para que cuando llegue a su vida adulta tenga vínculos de dependencia emocional. ¿Qué quiere decir la dependencia emocional? Es un patrón vincular de una necesidad afectiva extrema. Todo en la dependencia emocional es un exceso. La palabra ujú, exceso nos va a ayudar. Todo es mucho. Hay una sobreoferta, hay una necesidad extrema, hay un apego extremo. Entonces, en ese apego extremo y en ese terror al abandono, al rechazo, hay más que una angustia de separación, hay terror. Entonces, el dependiente va a estar dispuesto a ofrecer cualquier cosa con tal de que una relación no se termine o de ser querido. Una frase que a mí me mm. escuchan siempre es, ¿cuánto vas a pagar por un abrazo? Sí, es fantástica. Para bien Esto es lo que graficarlo, ¿no? vemos, es para que esté bien graficado. Se paga por un abrazo y se paga caro. Se paga a veces con la vida, con la salud, con la Ujú, dignidad, con los valores, con los principios, porque no es simplemente, uy, no me puedo separar de esta persona. No, porque esto está más allá de si me puedo separar o no. Está más allá incluso de si estoy en una relación. Me pude haber quedado obsesionada con alguien con quien terminé hace 5 años. claro. Pero lo que aparece en la dependencia emocional es que soy una persona que no tiene límites, que no tiene brújula, que tiene una falla de identidad, que siento que no soy si no hay otro que me mira y que me da consistencia, y que soy capaz de entregar mi vida a esa persona con tal de que se quede conmigo.
Y cuando digo mi vida, me refiero, vamos a poner cosas concretas. Consiento, entre comillas, porque ningún dependiente emocional consiente de verdad, consiento situaciones que en realidad no quiero, desde lo económico, desde lo sexual, desde los acuerdos de pareja, desde lo que Ujú. sea, con tal de que te quedes, porque estoy desesperada. Ese sería el tema. Claramente ahí vamos a lindar un poco con qué terreno fértil es esto para personalidades narcisistas, ¿no? Ahí es donde siempre todo el mundo dice, Todo. bueno, de un lado hay un codependiente, del otro lado no siempre, pero claramente si acá estamos todos de acuerdo con quién va a ser el importante, ¿no? Entonces, Absolutamente. si todo está alrededor de la otra persona o de la persona narcisista, para el narcisista genial y para el codependiente es la vida misma, ¿no? La forma. Es el match perfecto, entre Claro, comillas. Yo siempre hago el chiste de cuando un codependiente se enamora de un narcisista, hay algo en común. Los dos están enamorados claro, de él o de ella, no importa. Pero es esto, o sea, el narcisista quiere followers, quiere seguidores, quiere alguien que lo idolatre, y el dependiente emocional está dispuesto a dárselo. Le dice, yo te idolatro, por default te idolatro, no me importa quién sos. Hubo dos o tres cosas que me interesan de vos, te idolatro con la esperanza de que algún día vas a amarme, y ahí está el problema. Porque te idolatro y vos no vas a amarme, porque tenés ujú, un problema estructural. Un narcisista patológico o una no puede amar a nadie. Ahora, no siempre ese terreno fértil, como vos decís, no siempre esa personalidad narcisista con la que me involucro, no siempre tiene que ser un manipulador, un perverso, un psicópata. No, puede ser alguien infantil, puede ser un adicto, es alguien que está centrado en sí mismo y que tiene una enorme incapacidad para empatizar con el otro y para amar a alguien. Diferente, como ya veríamos en algún momento, de alguien que tiene un apego evitativo, ¿eh? Que eso es otra claro. cosa. Sí, sí que está bueno, en otro momento por ahí lo podamos, había Sí, pensado poder charlar sobre apego un día, porque la verdad que hay un montón de confusión con eso, que no tiene la misma intencionalidad. Igualmente para las personalidades dependientes que van a tener como esta inseguridad ansiosa en el apego, por ahí un apego inseguro o inmadurez emocional o narcisismo, psicopatía, van a ser como lugares en donde va a haber espacio para poder dar de más, ¿no? Porque también las personalidades claro. o los estilos de vinculación, las personas que tienen un estilo de vinculación dentro de todo sano, equilibrado, cuando el otro está dando tanto de más, también pone un freno, ¿no? Y dice, para un poquito Por porque supuesto. es Por mucho, supuesto, ¿no? siempre nos reímos, esto es muy de la clínica, pero nos reímos con muchas integrantes de los grupos o muchas pacientes, porque cuando hacen esta sobreoferta en el principio, que se adelantan y dan un montón de cosas que el otro ni pidió, y que suenan hasta desubicadas, o sea, tercera cita y no sé, te doy la llave de mi casa, te presento a mis hijos, hagamos un negocio juntos. Y como vos decís, quien tiene una modalidad de vinculación sana, sale corriendo. Más de una vez algún paciente, por ejemplo, un paciente varón, me ha dicho, mirá, Patri, conocí una persona encantadora, pero la verdad es que nos vimos pocas veces y ya me está diciendo lo que tengo que hacer con mi exmujer y con mis hijos. Me parece que no corresponde. Y salió de ahí. Claro. ¿Entendés? Entonces, esto que vos decís es cierto, hay algo del exceso. Los franceses lo llaman la patología del exceso. Mm, Y a mí me parece súper atinado, no solamente a la dependencia emocional, sino a las adicciones de comportamiento. Porque hay algo, hay un termostato roto. claro. No sé cuánto es mucho, no tengo idea. No sé- Porque hay una falla interna, como decías, que me hace vulnerable en el autocuidado, en el autorrespeto, en el autovaloración. Como no lo sé, no hay nada que me limite. Es como si no tuviera un sistema inmune que me proteja. Entonces estoy Mm, expuesta a cualquier bacteria. totalmente. Eh, quiero hacer una aclaración que me parece importante para nuestro público porque muchas veces se entiende la dependencia emocional como un concepto revictimizante, ¿sí? Ujú, Que pone a la víctima en el lugar de culpable por las heridas que trae. Digo, es algo que está bastante charlado y debatido, cada uno toma su postura. A mí me parece que son cosas que se complementan, que van acompañando toda una cuestión que hay que mirar con una mirada muy amplia sin perder de vista que una persona no recibe abuso por sus heridas, sino porque hay alguien abusivo que está ejerciendo abuso. Si no, no habría ningún abuso, digamos, partiendo de ujú, esa tal base, ¿no? cual. Y después, ¿qué nos hace vulnerables en nuestras heridas para quedarnos de más, para sostener, para aceptar?
o para por ahí, no digo que hay heridas que van a hacer que puedas entrar o no, porque la verdad es que todo el mundo está disponible para que alguien manipulador venga y venda una estafa emocional, pero sí hasta dónde tenemos como naturalizado el maltrato, naturalizada la falta de afecto, ¿no? O la necesidad de luchar por el afecto, que van a permitir que por ahí estemos más tiempo esperando que ese circuito se cumpla y se resuelva ahí cuando hay estas heridas de apego que forman la dependencia emocional, ¿no? Pero no perder de vista que obviamente no es que es responsabilidad de las heridas que las personas traen, sino que es responsabilidad de que hay un otro abusivo. ¿Cuándo hay abuso? Después hablemos de dependencia emocional y de todo lo que implica en cualquier vínculo, ¿no? Más allá de que haya alguien abusivo o no, que es caldo de cultivo para que lo haya. Tal cual, es como os decís, o sea, hay una vulnerabilidad, y la palabra vulnerabilidad me encanta, porque también va de la mano de resiliencia. O sea, si hay Mm, vulnerabilidad, quiere decir que también voy a poder hacer un trabajo con esta vulnerabilidad cuando la acepte, en lugar de resistirla, cuando pueda conectar con ese dolor de la herida. Vos sabés muy bien, has trabajado y trabajas mucho sobre trauma y trauma complejo. ujú, eh, y la verdad es que duele tanto que a veces uno ni puede pasar por ahí. Por eso estos vínculos son como la anestesia perfecta para no conectarme con esas heridas. Pero cuando puedo aceptar esa vulnerabilidad, aceptar que no pude tener los padres que quise, que nunca me cuidaron, que nunca fui niña, también trato y tratamos en la recuperación de ir corriéndome de ese lugar, de no caer en un lugar victimizante allí, ¿no? Porque si no me quedo sin herramientas, es como que me quedo en una especie de condena. Entonces, ujú, siempre hablamos de responsabilidad en lugar de culpa, porque decimos, a ver, culpa, no, bueno, no tengo la culpa de las heridas que sufrí. No, ujú, pero sí soy responsable ahora que lo sé de llevarme hacia otro lugar. Boris Cyrulnik, vos sabés que yo lo tomo, es mi maestro en cuanto a teoría del apego y resiliencia, un neuropsiquiatra francés, ya tiene 87 años. Él dice que las heridas infantiles, y es lógico, no las podemos modificar, o sea, están ahí. Si alguien fue abusado, abandonado, golpeado, no cuidado, no querido, tuvo una madre depresiva, bipolar, etcétera, eso está. Pero lo que sí puedo modificar es el relato de esa ujú. historia. ¿Cómo me la Es en qué cuento? lugar me ubico, cómo me la cuento, porque yo voy repitiendo el guión en cada una de mis relaciones, cuando ahora soy la directora de teatro. ¿Por qué voy a poner los mismos actores y el mismo guión que me lastimó? Entonces se trata de esto, como de darle un sentido a ese dolor y empezar a trabajar con esa herida y esa vulnerabilidad, porque indudablemente, como decís, si yo no trabajo eso, soy carne de cañón para cualquier abuso, para cualquier estafa, hasta la más mínima, porque no sé decir que tengo miedo, no es que no sé, tengo miedo de decir que no. Sí, y también porque muchas veces no sabemos desde ese lugar herido, ¿no? Si tenemos derecho, razón, merecimiento de algo, ¿no? Es como Claro. compramos un discurso tan distorsionado de quiénes deberíamos ser o somos, supuestamente, que al final hay una desconfianza absoluta sobre uno mismo, ¿no? Entonces, todo lo que el otro venga a decir, capaz que si no Tal resuelvo cual. esto, va a resonar. Dijiste la palabra, confianza, desconfianza, yo creo que es como el El vector eje. más importante. ¿En quién confiar? Digamos, cuando un niño crece sin haber podido confiar en el mundo adulto y sin que alguien le diera la posibilidad de confiar en sí mismo, crece desorientado, por eso digo sin brújula, ¿no? Porque confía en cualquiera, menos en sí mismo. O sea, no Total. tiene una estructura. Viste que las personas dicen, bueno, pero ¿cómo yo me doy cuenta si estoy con una persona? No, no tengo que ir con un escáner ni con un test de Rogers. Solo tengo que confiar en mí, pero si yo no tengo la estructura, es muy difícil. Es un trabajo Entonces, esto es lo enorme que voy a tener construir es eso. enorme, Ese es el es gran enorme. trabajo, ¿no? La brújula esta, que por ahí a veces nunca estuvo construida y no es que se rompió en un momento, sino que nunca se logró Ah, construir del todo, más allá de que claro. uno tenga con qué construirla, ¿no? Y ese es el gran trabajo de la terapia tantas veces, que es un hermoso Es el trabajo. gran trabajo, y vos dijiste algo recién que es importante porque hay cosas que se van naturalizando cuando uno vivió en un ambiente de caos, de descuido, o donde te tuviste que hacer cargo naturalmente, sobre adaptarte,
La verdad es que no sabés si eso está bien, está mal, si es lo normal, no es normal, si todas las relaciones son así, no tenés idea. Entonces vas naturalizando y vas generando vas desarrollando una hipertolerancia al dolor emocional. Esto durante muchos años se confundió con masoquismo. Qué concepto O sea, revictimizante mucho de lo que hay, ¿no? tremendo, Ujú. tremendo. Entonces las personas decían, bueno, pero yo debo tener un goce en esto, porque yo me ubico ahí. Entonces, bueno, creo que también es importante poder sacar a las personas de ese lugar, porque lo cierto es que han naturalizado el dolor emocional. No es que les gusta, no es que lo pasan bien ahí. Sí, es un sistema nervioso que se habituó a este tipo de trato, a Claro, este tipo de dinámica y que le parece hasta lo esperable, ¿no? Y que a veces incluso termina sí, buscándolo en un circuito adictivo al cortisol, porque es así, ¿no? Como se siente lo mundano. Y ahí es donde hay un recableado que hay que trabajar lentamente, ¿no? Y con mucha profundidad y con mucha confianza en un vínculo claro. terapéutico. Esto lo tan lindo y parece mágico de un vínculo terapéutico informado en estos temas, ¿no? Que se trabaja la confianza de base, ¿no? Como el apego seguro. Eso hay dos cosas en lo que decís, digamos. Una es el vínculo terapéutico que siempre decimos, el 50% del trabajo es la alianza terapéutica y poder confiar en la persona con la que estás trabajando, confiar en el otro, que el otro confíe en vos, pero también confiar en que sabe de lo que estás hablando, ¿no? Em, y por otro lado, que vos hablaste de lo adictivo. Y creo que ahí nos vamos al otro terreno. Si Ujú. yo soy una persona con una dependencia emocional y con esta vulnerabilidad, tengo todas las fichas para generar un vínculo adictivo. O sea, para dictarme a una relación, ¿qué quiere decir? Que voy a quedarme apegada a relaciones que me generen un enorme pico de dopamina y de placer, que no es lo mismo que el bienestar, son picos de placer. ¿Viste? Cuando las personas dicen paso del cielo al infierno, es eso, una enorme luna de miel, cuento de hadas, como lo quieres llamar, y después un abismo. Entonces paso del pico de dopamina a la depresión de dopamina permanentemente, y eso hace que yo vuelva a buscar la sustancia. ¿Qué Consumir. sería acá la sustancia? La sustancia es la promesa, la ilusión, algo que no es real, pero que yo Yo creo estoy que es esperando. como la intención de conexión, ¿no? Como la ilusión de conectar, de estar en contacto, ¿no? Y en la búsqueda de ese contacto que se sostenga supuestamente, se permite cualquier cosa y se sigue y se sigue y se sigue como buena adicción, aumentando la tolerancia. Hay algo que se ve mucho que es, al principio hay una luna de miel o un bombardeo amoroso o situaciones de mucha, ¿no? Como muy exuberantes de display de amor o de display de atención. Y después estos picos de dopamina, yo diría que se verían como más chiquititos, pero son suficientes como para, ¿no? Entonces en la que el otro aparece o te promete algo o te contesta o un padre que te trata bien un rato y te hizo un regalo o te felicitó por un logro, una pequeña cosita opera, ¿no? Como de dosis dopaminérgica, como si fuera el pico del inicio, porque uno va como generando esta necesidad Bueno, que con cualquier cosa vos me habrás se escuchado decir el amor no es un like, porque de golpe tenemos testimonios de personas que hace mucho tiempo ya terminaron su relación, pero siguen pendientes, siguen esperando, a ver, miro todos los días su Instagram, no pueden hacer contacto cero, y de golpe un día el otro miró mi historia o el otro me puso un like. Tengo cocaína para 6 meses más, claro. porque lo que reactivó es mi ilusión. Ahora, creo que hay que diferenciar algo. Muchas relaciones empiezan con un loop dopaminérgico importante porque es lo característico de la pasión y del enamoramiento. Y Claro. hasta ahí no tenemos un vínculo adictivo. Esto es casi como el devenir de una relación romántica que puede empezar por así, un choque de planetas en el enamoramiento, que podríamos decir es normal. Y hay Ujú. toda una revolución química en nuestro cerebro. Sí, Dopamina, noradrenalina, baja la serotonina, bueno, todo lo que sabemos que es la química del amor. ¿Cuándo eso se transforma en una adicción? Cuando eso empieza a calmarse y se me empieza a pasar la borrachera
y yo empiezo a ver que el otro no es conveniente para mí, que el otro es una persona que me genera dolor, porque me mintió, porque no es quien elijo, porque no me gusta su vida, porque no me gustan sus valores. Y el problema no es el otro que yo veo ahí, el problema ahí es que yo, como dependiente emocional, no quiero ver eso. Entonces Ujú. digo, lo pongo a un lado, no me importa, yo esto lo voy a cambiar, esto lo voy a modificar. Y ahí quedo en esta disociación donde sigo buscando el pico de dopamina del que acabo de salir y pasa lo que vos decís, empieza esa cuestión intermitente. Total, y que no necesariamente tiene que ser alguien del otro lado que esté ejerciendo abuso, sino que simplemente no está por ahí igual de disponible que lo que se pretende o lo que sea, ¿no? Ahí es donde estamos hablando Claro, puramente de la dependencia. Em, Me gustaría como ahondar en el concepto de la parentalización, ¿no? El ser niños parentificados que también, como vos decís muchas veces, y lo vas a decir más lindo que yo, terminan siendo adultos infantilizados, ¿no? Quienes fueron exacto, niños adultizados. Y todo esto, ¿cómo se engancha y cómo lo podés vincular con generar un patrón rescatador, ¿no? Desde la codependencia pura. También si podés, aclaremos un poquito qué vendría a ser la codependencia, ¿no? Como con este perfil, ¿de dónde sale? perfecto. La codependencia es un término que se mencionó por primera vez a fines de la década del 70, casi pisando los 80, en los grupos de Al-Anon, de familiares de alcohólicos, porque no se entendía muy bien por qué los familiares de alcohólicos, en lugar de ponerse contentos cuando su familiar dejaba de beber, se deprimían. Y uno decía, ¿qué Ujú, pasó? O se enojaban. Pero si todo lo que querías en la vida era que el otro dejara de tomar, ¿qué pasó? Pasó que quería ser yo la rescatadora, ujú, porque soy una persona que necesita ser necesaria para alguien. Entonces, si necesito ser necesaria para alguien, busco un necesitado, alguien que esté roto. Y si ese que está roto se empieza a curar, yo siento que ya no me va a elegir, que ya no tiene sentido mi presencia en su vida. Este sería como el primer patrón que empezaron los investigadores que de hecho tomaron el triángulo de Karpman. ujú, Entonces decían, hay un salvador, después hay un después paso al lugar de la controladora, yo te salvo, pero después soy tu perseguidora. Veo todo el tiempo como una mamá castradora a ver si estás haciendo lo que yo espero. Y finalmente, como no lo haces, me pongo en el lugar de víctima. Con todo lo que yo hice por vos, ahora ujú, no me querés y encima me culpás. ¿Qué pasa con un niño parentalizado, un niño adulto que después será un adulto niño? Yo creo que muy pocas veces nos damos cuenta del horror que implica para una criatura, 5, 6, 7, 8 años, sentir el desamparo brutal de no tener quien lo cuide. No culpabilizo a los padres con esto. Los padres pudieron haber estado enfermos, pueden ser padres claro. depresivos, bipolares, no importa qué, con una adicción, o lo más común a veces, separándose y que en medio de su caos, lo vemos todo el tiempo, en las redes, en la tele, en casos clínicos, que en medio de su caos se llevan puesto a los niños, los toman como rehenes, hacen alianzas con ellos. Entonces el niño percibe que no puede traer más caos al que ya hay y que va a tener que salir a cargarse esta familia al hombro, aunque no llegue a la mesada de la cocina, y que va a tener que cuidar de sus cuidadores, que va a tener que cuidar que mamá no se suicide, que va a tener que cuidar que papá no juegue, porque si no los dejan en la calle, que va a tener que ver qué pasa cuando uno de los dos desaparece, que por ahí está expuesto a otros abusos, al bullying, y nadie se dio cuenta, porque nadie lo miró, Mm, nadie lo cuidó. Entonces, ese niño que se vio obligado a cuidar de otros y a cuidar de sí mismo, genera un patrón de apego inseguro. Hay muchos estilos, pero básicamente el apego inseguro tiene como característica que ese niño no puede despegarse de la figura del cuidador. Tiene que estar al lado para controlarlo, para ver que esté bien y que no se muera y que no se vaya. Entonces no sale a explorar el mundo y a trabajar su autonomía. No va a ser un niño autónomo. Y cuando esos cuidadores se alejan un poco, siente terror, siente pánico, llora, grita, vuelven y sigue sintiendo pánico.
Ese niño crece sobreadaptado. Sabés que hay estrés crónico como hay en los adultos, o sea, crece con el mismo estrés. Imagínate un niño de 8 años que tiene que manejar el secreto de si su papá está saliendo con alguien, porque el papá no se ocupó de decirle a la madre que tiene una nueva pareja. Entonces el niño se aviva de que tiene que callar, porque si no mamá se va a poner mal. O mamá se gastó toda la plata de la cuota alimentaria y no tiene un peso y no paga la escuela y el niño se da cuenta que eso no se lo tiene que contar a papá. Bueno, y así. Al llegar a la vida adulta, esto es lo que sabe hacer. Mm, Pero también me escuchaste decir muchas veces, una cosa es una pérdida y otra cosa es una falta. mm, Yo puedo perder lo que tuve y hacer un duelo, pero no puedo perder lo que no tuve y hacer el duelo de lo que no tuve. Ahí hay una falta y no la puedo duelar. O sea, hay mm. algo, hay un vacío enorme de un niño que no fue, Qué buena que palabra que después estás se va a ver nombrando. El vacío, vamos a hacerle un espacio al vacío, porque realmente es al vacío. algo que aparece, claro, aparece tanto, y estoy segura que quienes estén Claro, escuchando y se sientan identificados van a decir, ah, sensación de vacío. Es esto, es es esta eso. falta, ¿no? Que no se puede Es esa develar. falta, es eso que incluso uno no puede explicar, porque se trata de adultos, y quienes nos escuchan se van a sentir identificados o identificadas con esto, adultos que pueden ser súper hábiles y autónomos en su vida cotidiana, los mejores en lo académico, los más exitosos en lo laboral, tienen una vida social enorme, son personas hiperresponsables, no tienen ningún problema en ese aspecto en el afuera, pero adentro son un niño con un berrinche frente a un kiosco. Son un niño que no entiende razones, que yo siempre lo pongo de este modo. Es como si vos me dijeras, bueno, Patri, pero yo me enamoré de esta persona. Y yo te digo, pero Car, esa persona no te elige, no te quiere, o no es la persona adecuada para vos. ¿Y a mí qué me importa? Me dice, ¿qué me importa? Yo voy a hacer todo lo posible. Conmigo no va a poder. Yo voy a ser A más B más C, voy a ser una geisha en la cama, voy a ser su enfermera, lo voy a mantener, lo voy a cuidar, lo voy a salvar. Y aparte soy una persona estupenda. ¿Qué mejor oferta que esto? ¿Cómo va a resistirse el otro? Y sí, claro, no se va a resistir. Vas a ser súper conveniente, pero no te va a Exacto. amar. Y esa es la tragedia. Qué bárbaro, tan clarito lo nombrás, ¿no? Y cómo hiciste todo el caminito, que me parece tan importante, de entender cómo aprendemos a que ser útil es la posibilidad de ser amados, ¿no? Entonces, a partir de la Exacto, utilidad, o sea, yo tengo algo, es un valor agregado que yo tengo que ofrecer, y con ese valor agregado, entonces puede llegar a ser que sea amado. Lo que pasa es que usualmente encima se buscan lugares donde esto no va a ser tener un ida y vuelta equilibrado, ¿no? Eh, nunca, nunca. Y ahí hay algo que se mete de pleno con un tema que vos trabajás muchísimo, y que es la manipulación. Porque cuando yo escribí un libro que se llama Manipulación, yo empiezo Gran libro. diciendo, ¿todos podemos ser manipuladores? Sí, sí. Yo puedo, desde mi desesperación, manipularte en esta sobreoferta y te doy esto y te doy aquello y te doy plata y te hago una rica comidita y hago todo para que te quedes conmigo. Pero no es una manipulación perversa. Mi intención no es destruirte. Ahí va, eso me Mi parece que es intención es que clave, te quedes ¿no? conmigo. Porque recién cuando estabas explicando esto, cómo lindaba con el narcisismo también, ¿no? Porque hay una parte también narcisista de la dependencia emocional, pero es una Por parte, supuesto, digamos, como un manejo en el cual necesito montar todo esto para yo preservarme de alguna manera y que yo poder obtener lo que necesito, que es tu mirada, ¿no? Como tu devolución de que existo, que valgo, que soy y mi identidad, básicamente. Pero qué importante es esta distinción que haces porque no tiene como este manejo intencional y perverso debajo, ni exacto, extorsivo ni coercitivo, sino como desde otro lugar que igual no es sano, ¿no? Que no es ideal, pero que no tiene la misma base, igualmente toca ese narcisismo y por eso muchas veces como que yo digo que hay un espectro, que el espectro lo miro como de codependencia a narcisismo patológico, ¿no? Y claro, o sea, o sobre empatía a cero empatía, psicopatía, ¿no? Entonces, en ese espectro vamos a estar de alguna manera todos, ¿no?
y por que supuesto. va a depender de dónde Por estemos supuesto, pero ubicados, ahí, es por eso saludable. creo que hay algo que es muy claro, y ahí sí rozamos el tema de la manipulación perversa. Una cosa es la manipulación, otra cosa es la perversión, otra cosa es el narcisismo patológico, pero hay algo, sobre todo en la manipulación perversa o en el perverso narcisista, como decía Mary Frances Irigoyen, que es la intencionalidad de destrucción del otro. O sea, si te destruyo, yo gobierno. O sea, si te destruyo, yo tengo el poder sobre tu vida. Esto es terriblemente peligroso y es verdad que un codependiente también tiene la vulnerabilidad para ser carne de cañón frente a este tipo de patologías porque tengo un tesoro enorme, o sea, desde muy chiquitita tengo un máster en realidad de recursos para la vida, porque tuve que hacerlo, tuve que me tiraron a los tigres y al ruedo cuando tenía 3 años, así que sé hacerlo muy bien, pero no me doy cuenta que lo tengo. O sea, Ujú. tengo un montón de cosas valiosas, pero creo que no valen ni un mango. Entonces, claro, viene alguien que es un aprovechador y dice, papita para el loro, mirá, Claro, claro, qué eso es bombón. riquísimo. Claro, claro. Es como, claro, es exacto, ¿no? Lo que se necesita, porque tiene que haber como del otro lado algo interesante de qué tomar, ¿no? Si uno es alguien Por que va a supuesto, absorber, que va a querer, que va por a querer supuesto, tomar. los vampiros van a chupar sangre, el codependiente pone el cuellito, pero van a chupar donde hay algo valioso. Por eso Mm, siempre les decimos a las pacientes, cuidado, porque hay algo muy valioso que cuando lo recuperes y te vuelvas a apropiar de ese valor, disparás en la vida de una manera tremenda, solo que se lo entregaste al otro y el otro te impotentizó, ujú, le diste totalmente. toda tu potencia. Esa es la ¿Cómo? diferencia con la manipulación que puede hacer un dependiente emocional, que sí la hace, no sé, desde me hago la enferma para que te quedes conmigo, hasta cosas más graves para que te quedes conmigo, lo que sea, una actuación, pero en realidad mi intención no es destruirte, mi intención es que me muero sin vos y necesito que te quedes a como dé lugar, de cualquier manera. Y no me doy cuenta que ni a través de la extorsión, ni del miedo, ni de la amenaza, nunca, ni de la sobreoferta, nunca así se va a construir el buen amor o el Ujú. amor o lo demás. Usa su Sí, nombre, pero no es amor. sí, estoy de acuerdo, 100%. Em, ¿Cómo dirías que, por dónde se empieza a sanar todo esto, ¿no? Si una persona está hoy escuchando, dice, bueno, más allá de haber vivido un vínculo abusivo o no, yo tengo estas características propias, necesito trabajar en mí, que yo creo que es gran parte de la población que vive este tipo de vínculos. ¿Por dónde dirías que es el camino de entrada? ¿Dónde hay que empezar a levantar Ujú. velos, a caminar? Me encanta eso. Yo siempre lo imagino como una flecha, porque el dependiente emocional tal vez tuvo siempre puesta la flecha en, mirá a los otros con los que yo me relacioné, lo que me hicieron, tuve mala suerte. Cuando doy vuelta a la flecha y digo, a ver, si a mí me pasó esto con esta persona, con esta amiga, con los padres, hay un denominador común que soy yo. Y no es qué es lo que está mal en mí, porque si no me sigo victimizando y culpabilizando, hay algo mal, si yo lo hubiera hecho bien, se hubieran quedado conmigo. No, pero si la gente me cuenta alrededor que el amor es una experiencia placentera y yo no hago más que sufrirla, algo no está bien, algo no Mm, pude aprender. Ahora que empiezo a darme cuenta, lo primero es contemplo, dejo de preocuparme. En los grupos es muy gracioso porque las personas vienen y dicen, pero un psicópata, ¿qué es lo que quiere? ¿Y el narcisista qué quiere? Y, pero el alcohólico puede cambiar. A ver, pensemos en nosotras o en nosotros, no en lo que le pasa al otro. Entonces empiezo a tomar contacto en principio con que yo tengo un problema en mi manera de relacionarme, que en principio me hace mucho mal a mí. Escribir es una gran cosa. Cuando empiezo a detectar esto y empiezo a revisar todas las relaciones de mi vida y a encontrar cuál es el patrón común, en qué momentos debería haberme ido de esta relación y no me fui, por qué me quedé, qué es lo que no vi, no lo vi.
¿Realmente no lo vi? Después digo, sí, lo vi. En algún momento me di cuenta, pero no estaba en condiciones de poder aceptar que eso era así. Mm, Estaba muy dolida, estaba muy dañada. Entonces empiezo a ver que hay cosas que se repiten, empiezo a entender, comprender siempre nos va a hacer más libres. mm, Empiezo a comprender lo que me pasó, que no tiene que ver ni con el perdón ni nada de eso. Empiezo a entender por dónde va, empiezo a entender qué es lo que pasó en mi infancia, qué es lo que me trajo hasta acá. ¿Qué quiere decir que no hubo un apego seguro? Y ahora, ¿qué hago con esto? ¿Lo puedo cambiar? Sí, lo puedo cambiar. Voy a tener que construir lo que no hubo. ¿Sola? No, no voy a poder sola. Voy a tener a necesitar apoyos. Terapeuta, una red segura de amigos, un grupo de autoayuda, pero un lugar en donde yo pueda confiar, donde yo pueda tener el apoyo incondicional que no tuve y donde pueda sentir que el otro cree en mí, mm. que el otro también me devuelve esa confianza y me dice, Carla, vos vas a poder. Yo sé que vos vas a poder, porque tenés todas las condiciones para poder. Confío en vos. Esto es lo primero, como si uno tuviera que armarse de esa red. Volver el foco a uno y obviamente cuando si hay un vínculo abusivo muchas veces se necesita ese periodo de entender sobre lo que fue abusivo del vínculo y Claro, del narcisismo, de esto y aquello, ¿no? Pero qué importante poder volver el foco cuando hay estos patrones que vos ves, bueno, se da en un montón de vínculos, acá como un denominador, como vos decís, soy yo. ¿Qué puedo hacer con esta tendencia que aparece, ¿no? ¿Cómo hago para mirarme? Y creo que lo que acabas de decir de cómo empezamos a buscar esos espacios seguros tiene que ver con aprender a llenar el vacío con lo que aparece en los vínculos actuales, ¿no? Que no quiere decir que vaya a resolver la carencia que quedó histórica, ¿no? Pero es como construir tal algo cual. por sobre esa base, ¿no? En algún punto empezamos Es a... algo, ahí está, vos trajiste otra vez la palabra que es el vacío, que aterra, que da miedo, y no al principio, pero en algún momento de la recuperación, yo digo, hay que poner a los fantasmas adelante en lugar de que nos persigan de atrás y decirle, vení, fantasma, vamos a tomar un café, ¿qué es lo Ujú. que pasa? ¿A qué le tengo tanto horror? ¿A la soledad, a quedarme sola, que no me quieran? ¿Cuál es? Vamos a ponerle un nombre, porque si no, no lo puedo trabajar. La angustia no tiene nombre, el miedo sí. Ujú. Entonces puedo transformar esa angustia en miedo para poder trabajarlo. Y puedo, aunque no haya tenido ese apego seguro en la infancia, hoy soy una adulta y me doy cuenta que lo que me hace mal es ser una niña en mis relaciones. Esa niña sigue viviendo el desamparo. Entonces tengo que hacerla crecer, tengo que agarrarla de la mano y decir, ya está, linda, la infancia prescribió, larguemos la Barbie y vamos a ser adultas porque desde este lugar adulto me puedo cuidar. Puedo construir una buena mamá para mí. Ahí ¿Cómo lo va. hago? ¿Cómo lo Para que hago? quiero poner la palabrita que le va a gustar a la gente porque se dice todo el tiempo y nadie entiende Dale, que es reparentalizarnos. muy Esto bien. que acabas de nombrar, entonces ahora sí, esta construcción de la parte, o sea, poder conocer a la adulta que hay en una o en uno para que nos lidere, ¿no? Para que nos dé este Claro, maternaje que hubiéramos necesitado o ese este paternaje. automaternaje, este automaternaje. O sea, empiezo a automaternarme, empiezo a hacer conmigo lo que no pudieron hacer conmigo y lo que yo seguramente haría con mi hija. Esto es notable. En los grupos hay muchas mujeres que tienen Mm, hijos o hijas y claramente cuando sus hijos viven estas situaciones, saben muy bien lo que tienen que hacer. O sea, los cuidan, confían en ellas, no los critican, no los juzgan, les dicen acá voy a estar, vos sos valiosa, no dejes que te traten así, hija. O sea, está clarísimo mm, hacia el mm, afuera. Hago eso conmigo. Yo siempre digo esta frase, también me la escucharon mil veces, pero la adoro. Es prestada del libro de Pablo Ramos. Pablo Ramos escribió un libro que se llama Hasta que puedas quererte solo. Y él qué decía que lindo. cuando llegó al grupo de alcohólicos, el padrino, o sea, si en los grupos de alcohólicos siempre hay alguien que te recibe, lo recibió y Pablo le dijo, ¿y yo qué tengo que hacer? Nada.
vos vení, nosotros vamos a quererte hasta que puedas quererte solo. Ah, qué lindo. Es hermoso. Y Es en el grupo exacto. de dependencia decimos eso, vos vení, vamos a prestarte el cuidado hasta que puedas cuidarte sola, porque no lo tenés todavía. Es que cuando vos tuviste que sobreadaptarte para ser querido y transformarte en un niñito adulto que resolvía, nunca pudiste ser vos para que te reconozcan como quien sos y te quieran por quien sos, porque tenías que cumplir ese rol, ¿no? Entonces, de pronto estos Exacto. espacios, que en este caso el grupo de apoyo o a grupos de amistades O muy la terapia, genuinas, o las o la amistades. terapia, obran de este lugar de reconocimientos de tu esencia, ¿no? A mí la esencia es algo que me encanta, porque me Exacto. parece que está ahí siempre, Sí. que la tenemos que ir a buscar, ¿no? Que en este lugarcito donde la flecha vuelve, estamos buscando la esencia que está ahí, siempre va a estar ahí. Y que los demás operan como de ese reflector de mi esencia, de que me están pudiendo ver, que es algo que ayuda a integrar mucho a lo traumático de no haber sido vistos, por quiénes somos, ¿no? Digo solamente Ahí de la te voy negligencia, a ¿no? Sino, regalar otra frase me que se la encanta. tomé a José Eduardo Abadi, eh, con quien aparte tenemos un vínculo, escribimos libros. Y un día José dijo una frase que me encantó y me dijo, Patri, no es que esa persona sea invisible, es que el otro era ciego. Y Mm, es una gran diferencia. sí. Entonces, nuestros codependientes hacen algo toda la vida para ser visibles, hacen de más, hacen piruetas, pero es que no eran invisibles. Había alguien que no los pudo ver. Y ahora lo que vos decís es que hay alguien a mi alrededor que me ve y yo puedo mostrar mi yo más auténtico sin, la otra palabra importante que hay en la recuperación, sin vergüenza. Yo crecí con una vergüenza tóxica. Creí que algo malo había en mí. Si me abandonaron, si me dejaron, si me abusaron, si no fue... Y debe ser porque algo mío no está bien. Y no quiero que nadie se entere. Tampoco quiero que se enteren, cuando yo conozco a alguien, que yo tengo una desesperación por esta relación. Entonces todo el tiempo estoy simulando y construyendo un falso yo. Cyrulnik dice en un libro que se llama, bueno, algo, morirse de vergüenza. Ah, sí. Morirse de vergüenza, transformemos la vergüenza en orgullo, Mm. porque en realidad lo que estoy diciendo es, mira de dónde vengo, pero mira dónde llegué. Al mismo lugar que llegó alguien que tenía todas para ganar. Yo tenía todas para perder, pero la di vuelta en la vida. Y ese Sí, es mi la orgullo. vergüenza es esa herida que se gesta de todos estos daños y te termina haciendo querer esconderte y no ser quien sos, ¿no? Entonces, el orgullo o la dignidad también podrían ser como la antítesis, ¿no? El remedio al problema de la vergüenza de quererse esconder, ¿no? Y de poder decir, bueno, es valioso quien soy por quien soy y por ahí no tengo que ponerle valor agregado Claro, sino simplemente por ser, ¿no? Que es algo que parece muy simple, pero es tan difícil porque se apoya en ese vacío que dice, pero ¿cómo? ¿Cómo que tenés que ser suficiente, que está bien con quien sos, ¿no? claro. Y hay algo en lo que decís que muchas veces aparece como pregunta. Pero entonces que, Patri, no hay que dar nada, uno se transforma en un ser egoísta, miserable. No. Lo que sí empieza a pasar es que doy amorosamente, sin esperar nada a cambio, y doy porque me da placer dar, en lugares recíprocos, en relaciones más simétricas, en relaciones de pares, no en lo que viví toda la vida, que era yo doy todo, el otro no me da nada. O sea, empiezo a ver dónde voy a dar lo que quiero dar. Empiezo a dar en un buen lugar donde también me reparan y me dan. Cuando Y vuelvo la esto es algo que el flechita, empiezo a codependiente, entender dónde está claro, el límite también, ¿no? Y cuánto está bien y cuánto exacto, es versículo. Empiezo a cambiar este software, actualizo el software, digamos. Voy a tal poner la cual. actualización del sistema, ¿no? En el sentido de que, claro, es a partir de límites y de poder evaluar hasta dónde está siendo recíproco. No quiere decir medir todo y contabilizar todo, pero que se sienta que está suficientemente equilibrado, ¿no? El ir y venir. Sí, incluso esa palabra que vos dijiste, dignidad, que es una palabra que te diría es guía en la recuperación, porque cualquier adicto sabe lo que es la indignidad. Cualquiera, ¿eh? Hasta el adicto a sustancias, el alcohólico, hasta el fumador que puede ir al tacho de basura a buscar una colilla cuando Exacto. se quedó sin cigarrillos. Entonces siente la indignidad. Un dependiente emocional siente la indignidad de haber dicho que sí a un montón de cosas que no quería.
Y cuando dice que no la primera vez, lo dice con miedo. Cuando dice que no, por ejemplo, a un acuerdo sexual con que no quiere, que le parece que no tiene que ver con sus principios o sus valores, pero algo adentro le empieza a resonar y a decir, y bueno, mira, si el otro no te acepta así, y bueno, no tiene remedio, ya Ujú. está. Y esto opera mágicamente. El otro no entiende. ¿Qué pasó? Si vos aguantabas cualquier cosa, ¿cómo ahora no aguantás ni siquiera que te diga, ay, che, eso es una tonta? Empieza a pasar que la tolerancia, como en el alcoholismo, ¿viste cuando te emborrachás con el corcho? Bueno, esto es lo mismo. Te emborrachás con apenas una palabrita que decís, no, 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 gracias. Esto ya lo siento como un maltrato. Me parece que está buenísimo ahí, porque esto es todo lo que estamos hablando ahora, es cómo es la recuperación, ¿no? ¿Qué trabajo hay que hacer en la recuperación? Y creo que hay una palabra que a mí me encanta, que la repito y les quemo la cabeza a mis pacientes para que entiendan, y quiero nombrarlo, que es la incomodidad. Va a ser Muy bien, incomodísimo esto, ¿no? Como de tolerar, decir no, me di cuenta, frené, puse un límite, cosas que no sé hacer. Y de claro. pronto es tan incómodo porque el otro me va a rechazar, me va a mirar mal, se puede enojar, que todos los miedos afloran y es en la incomodidad que se va a dar el cambio sostenido en el tiempo, ¿no? Que se va a Te ir levanto la claramente. apuesta. Qué incómodo es el vacío. Sí, claro. Qué incómodo es. Es angustiante. Entonces uno dice, pero le tengo miedo. Y entonces siento, bueno, sentir un ratito. No pasa nada. Vas a llorar, vas a sentir angustia, vas a sentir que el desamparo, que el mundo... Tito, va a pasar. Después vamos a tener estrategias, técnicas, pero no huyas todo el tiempo del vacío. Es como cuando uno siente pánico, que al principio, bueno, uno trabaja, terapeuta, a veces medicación, pero hay un momento en que uno dice, a ver, ahora que ya sabes que no te vas a morir con el pánico, y date 10 segundos, sentilo. Cuando hablamos de gestionar emociones, estamos hablando de esto, que no sea la emoción la que me controle, sino que yo pueda volver a controlar mi emoción. Y me doy cuenta que el vacío, bueno, es triste, tiene que ver con duelos que no hice, con cosas que hubiera querido, con mis miedos, pero no pasa nada. No es algo, no me mata. Qué importante es, hay una frase de Brené Brown que no me acuerdo exactamente cómo es, pero ella habla de que lo importante es no exponer la vulnerabilidad, ella trabaja mucho sobre vergüenza y Sí, vulnerabilidad. sí, es genial. Buenísima. Y lo importante no es esconder la vulnerabilidad, sino poder sentir que tenemos con qué protegerla. ¿Sí? Tal Y cual. entonces esto de aguantarse un ratito en el vacío, aguantarse y quedarse un poquito con la angustia, con, ¿no? Como esta incomodidad, yo creo que construye con las herramientas adecuadas, el acompañamiento adecuado y las formas de regularnos adecuadas, construye la percepción de autoeficacia, ¿no? Como la sensación de poder. Puedo cuidarme a mí, puedo proteger mi vulnerabilidad, no tengo que dejar de ser vulnerable ni sentirla, no tengo que dejar de no procesar el dolor de X situación, no tengo que aferrarme a esto con tal de no soltarlo por el miedo al vacío, puedo con mis herramientas sostenerlo y transitarlo, ¿no? Y eso creo que es parte enorme del trabajo terapéutico Es también, ¿no? enorme porque aceptar mi vulnerabilidad, abrazarla y decir, yo ya sé que acá tengo como un valle por donde a veces puedo pasar, hay días que son difíciles, hay fechas que pueden ser complicadas, hay momentos en que siento mucha nostalgia, mucha... Bueno, esa es mi vulnerabilidad, tengo que estar atenta, no tengo la vacatada. Y está bueno no tener la vacatada, no para vivir paranoica, pero para tener esta estructura de cuidado, para tener justamente un mínimo alerta, para tener la brújula en el lugar que antes no me funcionaba, para tener ese termostato que ahora sí empieza a avisarme, che, lo que vos decías, en esta reunión yo me estoy sintiendo incómoda. No, no, no me gusta ver los chistes que me están haciendo mis amigas. No, la verdad es que este lugar no me cae bien. Chicas, me tengo que ir. Y Y la me levanto y me incomodidad de voy. tener que decir esto, que es algo que nunca un codependiente por ahí hubiera tolerado por la Claro, hipertolerancia naturalizadísima, ¿no? exacto, tal cual. Y entonces, un poco hacia el final también, creo que es importante este concepto. Si yo
abracé mi vulnerabilidad, si acepté las heridas infantiles y me doy cuenta que no me condenan, que no tengo que ser prisionera de mi pasado, que un estilo de apego tampoco me condena, ahí sí puedo empezar a hacer un trabajo resiliente, porque lo que hice hasta ahora fue resistir. Ujú. Y resistir está muy bien en un momento, en un primer momento, porque si no, no sobrevivo. Exacto, esa es Entonces aprieto los supervivencia. puños y hago fuerza, fuerza, fuerza y resisto. Pero hay un momento en que si sigo haciendo esto me enfermo. Entonces ahora lo que puedo es transformar esas heridas, justamente transformar esa vulnerabilidad en un proceso resiliente donde acepto, donde le doy un sentido a lo que me pasó, donde digo, sí, esto no estuvo, es verdad, pero ¿sabes qué, Patri? Estuvo esto, estuvo esto, estuvo esto y estuvo esto. Hubo un montón de tutores de resiliencia en el camino que fueron confiando en mí y en los que puedo confiar. Mm. Y ahora, en esta parte del camino, yo empiezo a confiar en mí. Y cuando empiezo a confiar en mí, otra vez el termostato y la brújula, por supuesto, me va a pasar que diga muchas veces, ay, qué lástima, me hubiera encantado esta relación, seguir adelante, pero no, la verdad que no. No es buena Ujú. para mí, me hace mal, entonces me quedo con la pena de terminar un vínculo y hago el duelo, pero no me quedo esperando lo que no va a haber nunca. Excelente, totalmente. Y me parece que un concepto más para incorporar y para también despedirnos con como orientando un poco a la gente, ¿no? En esto que es, bueno, entendí, estoy entendiendo, voy a seguir laburando en esto que acabo de descubrir de mí. Por supuesto, recomiendo leer los libros de Patricia a todos. Si quieren, me pueden preguntar y les digo para qué situación cuál, porque todos son, ¿no? Para distintos momentos. Pero De me lo que parece que estamos hablando, el que más es este. No soy ahí nada sin va. tu amor. Exactamente, exactamente, porque hay otros que tienen más que ver con Que lo viene muy abusivo. bien al lado del de Carla. Es como que este y el tuyo, viste que vienen en tándem, Sí, vienen como bien, hermanitos. claro, claro, porque profundiza en un capítulo de mi libro, por ejemplo. Claro, tal cual. Eh, que la recuperación es siempre en movimiento, un poco esto que vos decías, ¿no? Tanto para corrernos del rol de víctima, no por no haber sido víctima, porque como decíamos antes, muchas veces uno fue Claro, víctima, y sin embargo, en esta responsabilidad por tomar el proceso de recuperación en las propias manos, es entender que es en movimiento siempre y que siempre es hacia adelante el movimiento, ¿no? Como a veces parece que sí. retrocedimos 1000 pasos, en realidad, para mi gusto, yo le digo que frenamos, nos desviamos un poco y seguimos, pero crecimos en el camino Como el de fuego de ese. la boca, Claro, es viste, como que tres pasos para adelante, pero en algún punto sigue siendo parte del proceso de recuperación y sigue siendo en claro, movimiento, ¿no? Y qué importante poder entender que esto es cuesta arriba, es incómodo, es difícil y que es un trabajo que más allá de que no sea un, digamos, que uno no, que puede modificar muchas cosas y que no es un destino vivir este tipo de vínculos, sí que es un trabajo en donde el monitoreo interno va a tener que estar presente siempre, no desde el lugar paranoico, como vos decías, pero sí claro. desde la Sí, atención, ¿no? El cuidado con uno mismo. tal cual, esto le pasa al que tiene un trastorno con la comida, al que tiene un trastorno con alguna sustancia, es lo mismo. O sea, y sobre todo en las adicciones de comportamiento donde uno no dejó la sustancia, uno no dejó la cocaína o el alcohol. Acá uno va a seguir amando, va a seguir interactuando, va a seguir teniendo sexo, se va a seguir relacionando. Entonces, el tema es este, es que yo voy a cambiar mi vínculo con ese objeto adictógeno, Y qué mi difícil vínculo con la acostumbrarse también, ¿no? ilusión. A la tranquilidad. Que esto es algo que también Uf, veo mucho en los procesos terapéuticos, incluso la reticencia, como la dificultad, ¿no? Y porque también hay mucha desconfianza en esto de estoy tranquila y la estoy, tranquilo y la estoy pasando bien. Y el disfrute es difícil en estas, cuando uno construye un sistema nervioso hiperalerta, siempre atento a claro. resolver cosas, ¿cómo hace, ¿no? Para bajar y quedarse ahí y estar cómodo en ese lugar, es Salir, construirlo. exacto, del placer, de los picos de placer al bienestar sostenido. Por supuesto, el bienestar sostenido durante el primer tiempo se lee como aburrimiento, como, sí, esto es calma, hay acá, pero no siento mucho. Es todo un aprendizaje. El Exacto. buen amor también se aprende, ¿eh? Absolutamente. Bueno, muchas gracias, Patito. La verdad que excelente siempre charlar con vos y nada, Una profundo. Y interlocutora de aparte, lujo tengo.
Ay, muchas gracias. Nos dejás un montón de frases también de un montón de autores valiosísimos que espero que todos vayan anotando y vayan leyendo. Así que nada, encantada, feliz de tenerte y ojalá que se repita. Te agradezco infinitamente por lo que hiciste hoy y por lo que hiciste desde acá para atrás un montón de años en tu labor tan inspiradora. Gracias. Muchas gracias. Espero que les haya sumado hoy la charla con Pato Faur. Intentamos ir de lleno a un montón de cuestiones que hay que ahondar, que hay que revisar, que hay que leer todos sus libros para entender, pero que intentamos darte un panorama para que puedas entender por dónde es el caminito y puedas empezar a guiar tu recuperación si es que te sentiste identificado o identificada con esta forma de vinculación que no te mereces en absoluto. Te deseo un excelente año nuevo y nos vemos en el próximo episodio.